De pequeños, cuando escuchábamos un cállate de parte de nuestros padres, ocurría un sinnúmero de emociones en nuestro interior, porque sabíamos que esa petición de silencio venía acompañada de algún regaño, y nuestra mente se apresuraba a crear estrategias de supervivencia emocional. ¿Cómo salgo de esta?, pensábamos. Y es que el impacto que se genera en los niños es mucho más profundo cuando el cállate viene de sus padres. Ahora fíjese, cuando profundizamos en el libro del profeta Sofonías, encontramos un llamado al silencio. Sofonías 1, versículo 7 dice: «Calla en la presencia de Jehová el Señor». Este mandato es aún más impactante porque no procede de cualquier voz. No es una invitación suave, es una orden solemne. Sofonías no comienza con palabras de consuelo, sino con un silencio impuesto por la santidad de Dios. Es el silencio que precede al juicio de Dios cuando el ser humano ya no tiene excusas. Vivimos rodeados de ruido, opiniones, justificaciones, discursos políticos, mensajes religiosos, pero Sofonías nos confronta con una verdad incómoda, haciendo un llamado al silencio, porque Dios no pide palabras, sino reverencias, no pide argumentos, sino arrepentimiento. El profeta anuncia que el día del Señor está cercano y ese día no llega para entretener, sino para revelar lo que realmente somos delante de Él. Pero sabe, Dios, que manda a callar por causa del pecado, habló también para purificar. Sofonías 3, versículo 9, el Señor declara: «En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento». Dios empieza la restauración cambiando los labios, porque los labios revelan el corazón, y un corazón contaminado nunca puede adorar en espíritu y en verdad. Antes Dios dijo calla, ahora dice habla, pero con labios purificados. El problema no era que el pueblo hablara mucho, sino que hablara sin verdad, sin justicia, sin temor de Dios. Había culto, sí, pero también engaño. Había oración, pero también violencia. Eran palabras religiosas que convivían con labios manchados. Sofonías nos confronta mostrándonos que no toda alabanza agrada a Dios. No toda oración nace de labios limpios. No toda palabra que mencione su nombre lo honra. Sofonías habla de juicio. No es un libro cómodo, porque su intención es despertar conciencias adormecidas. Y lo inquietante de este mensaje es que no está dirigido para paganos lejanos, sino a un pueblo que creía conocer a Dios, que se sentía cercano a Él. A Dios no le interesa un avivamiento de multitudes emocionadas por el fragor del momento, que luego se diluyen revelando un alma sostenida por emociones nacidas de la presión externa o del deseo de encajar, y no de una convicción en realidad profunda del corazón. El Señor nos habla a través del profeta, enseñándonos que el verdadero avivamiento comienza con lenguas rendidas, con bocas que han pasado primero por el fuego purificador de Dios, con corazones arrepentidos que no se rinden y buscan la pureza día tras día, porque solo entonces el pueblo puede invocar el nombre de Dios y servirle en unidad. A continuación, el estudio del libro del profeta Sofonías. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. El gran llamado de toda la Biblia es reconocer la necesidad que tiene el ser humano en cualquier tiempo y en cualquier época de prestar atención a Dios y su mensaje. En medio de circunstancias convulsas, en medio de luchas de todo tipo, el ser humano necesita mirar a Dios. Porque Dios es esa luz que resplandece en medio de las tinieblas que nos rodean. El profeta Sofonías nos habla de la linterna de Dios. Esa linterna que alumbra para, en medio de nuestras realidades, hacernos ver la realidad de lo que estamos viviendo. Nos alumbra para confrontarnos con un hecho significativo, hacernos ver la importancia y la gravedad que tiene el pecado.
Y somos confrontados, cuando vemos la realidad y gravedad del pecado, con la luz de un juicio que se presenta al final del camino. Está establecido, decía el autor de Hebreos, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y la linterna de Dios siempre nos señala esta realidad. No puedes vivir sin considerar la realidad del destino eterno. Al final del camino está el juicio. Un juicio que trata con las realidades de cada una de nuestras vidas. Pero esta revelación de Dios, esta luz que se enciende, hace ver al ser humano una realidad más. El pecado únicamente puede ser atajado por medio de arrepentimiento y fe. No hay excusas, no hay argumentos, no hay liturgias, no hay procedimientos que el ser humano pueda hacer para pagar la deuda de su pecado. Lo único que Dios espera es un corazón arrepentido, mucho más allá de lo que podemos hacer en nuestras fuerzas. Un arrepentimiento que cree que Dios provee la restauración. Y es este arrepentimiento genuino el que va a producir en el creyente un despertar de esperanza, un despertar de salvación, un despertar de restauración. Sin arrepentimiento es imposible la salvación. Esta visión de Sofonías también, en medio de los tiempos convulsos que le tocó vivir, en un contexto histórico determinado, nos va a dar parámetros para cada uno de nosotros que vivimos en este momento, en el siglo XXI, rodeados de muchas luchas, de muchos conflictos, pero que la obra y el mensaje de Dios sigue siendo el mismo. En medio de las tinieblas de nuestra generación es necesario atender a la luz que Dios hace resplandecer por medio de su linterna, advirtiéndonos de la severidad de un juicio que viene, advirtiéndonos de que si no nos arrepentimos, el juicio está a las puertas. Algo curioso en esta profecía de Sofonías la encontramos en el inicio de la misma. Generalmente cuando leíamos los profetas anteriores estábamos viendo cómo su presentación era muy somera. El nombre de su padre, el nombre de su aldea donde había nacido, una ubicación muy concreta. Sin embargo, cuando nos acercamos a Sofonías capítulo 1, versículo 1, nos vamos encontrando con la realidad de que en esta profecía el texto nos remonta a 4 generaciones atrás. Aquí nos lleva hasta Ezequías. Esto nos va a decir varias cosas importantes. En primer lugar, nos dice que Sofonías era descendiente del linaje real, puesto que Ezequías había sido rey en Judá y un buen rey. Al mismo tiempo, este Ezequías era tatarabuelo de Josías, el actual rey durante el ministerio de Sofonías. Con lo cual nos está diciendo también que Sofonías no solo era miembro de la familia real, sino que estaba emparentado con el actual rey. Su nombre significa Jehová ha ocultado. Y esto parece indicar que este profeta había nacido durante el reinado de Manasés, lleno de todo tipo de atrocidades. Nos dice la Escritura en 2 de Reyes 21:16 que Manasés derramó mucha sangre inocente en gran manera. Y en medio de ese tiempo, Manasés, que era hijo de Ezequías, abuelo de Josías, pues en medio de ese tiempo Sofonías había nacido y había sido criado de una forma especial. Pero también su nombre parece indicarnos que el profeta provenía de un hogar piadoso. Era el testimonio de unos padres que descansaban en la soberanía de Dios para esconder y sostener a su pequeño en medio de un entorno hostil, como era el que se vivía en tiempos de Manasés o Amón, su hijo. Era la fe que descansaba en los planes soberanos de Dios, que no solo escondió y protegió a Sofonías de las atrocidades sociales, de las atrocidades morales de su generación, sino que en medio de un ambiente de idolatría le preparó para el ministerio profético. Realmente Sofonías nos va a hablar de la influencia tan importante que tiene la educación en un hogar. El hogar es la base del desarrollo de cada individuo. El hogar es donde el niño va a recibir valores, principios, educación y sobre todo el desarrollo espiritual. Unos padres piadosos realmente van a sembrar en sus hijos la semilla de la piedad. Una semilla que se siembra por
la meditación de la palabra, por la oración, por el dedicar tiempo al culto familiar. Y el hogar de Sofonías parece que era un hogar dedicado a buscar a Dios. Claro que el contexto social era depravado. La inmoralidad campaba a sus anchas. El dolor, la miseria, la amargura estaban en todo lugar. Sin embargo, Sofonías fue apartado y preparado por el temor de sus padres, por la obra de Dios, para tener un ministerio profético importante. Sofonías profetizó durante el reinado de Josías. Josías sabemos que fue un rey que llegó al trono con 8 años de edad, influenciado por el sumo sacerdote Hilcías. En este tiempo podemos suponer que Sofonías también ejerció algún tipo de influencia sobre el rey Josías para bien. En el año 18 del reinado de Josías, este joven rey ordenó la renovación del templo. Y durante estos trabajos de renovación, nos dice el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 8, que se halló el libro de la ley. Fíjate, el libro de la ley había estado perdido, olvidado en Judá. Y es en este periodo que se vuelve a reencontrar. Y cuando fue leída la ley ante el rey y el pueblo de Jerusalén, esta escritura provocó un despertar, un avivamiento y una reforma en toda la nación. Sofonías posiblemente entonces tuvo su ministerio en el primer tiempo y en este periodo inicial de reformas bajo el reinado de Josías. Porque incluso nos habla de los restos de Baal en Jerusalén, Sofonías capítulo 1, versículo 4. Incluso de otras costumbres que fueron abandonadas cuando la ley se va descubriendo, versículo 5 del capítulo 1. Era contemporáneo de Nahum y también de Jeremías. La mención a Ezequías en la genealogía de Sofonías, así como a Amón, nieto de Ezequías y padre de Josías, nos ubica en un momento histórico y social que tuvo que vivir el profeta. No se menciona a Manasés. Manasés fue el hijo de Ezequías, fue el sucesor en el trono y fue el padre de Amón. Y ahí este salto, este silencio en la genealogía nos va a hablar de que hay un papel relevante, aunque no muy agradable en la historia. Ezequías había sido uno de los buenos reyes de Judá. Ascendió al trono con 25 años, sucediendo a Acaz, que no había sido un rey modélico, sino más bien afín a los malos reyes de Israel. Sin embargo, de Ezequías el texto bíblico nos relata que fue un rey que promovió una renovación espiritual en Israel. Limpió la idolatría que su padre y predecesor había instaurado en la nación, y es notorio cómo se nos describe su reinado. En 2 de Reyes 18, versículo 5 y siguiente, nos dice que Ezequías en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. ¡Qué buen epitafio! Puso su esperanza en Jehová. Esta esperanza de Ezequías se manifestó de forma muy vívida en las luchas contra Siria, ante la cual se rebeló. Luchas que vamos a encontrarnos de forma repetitiva en la vida de Ezequías, postrado en la presencia de Dios, buscando su dirección y experimentando liberaciones prodigiosas. Sin embargo, la vida de Ezequías, un rey que confiaba en Dios, quedó marcada por un hecho significativo. Podríamos decir que Ezequías fue un rey que vivió más allá de su tiempo. Cuando enfermó de gravedad, e Isaías había anunciado su muerte, oró insistentemente a Dios, hasta que recibió más años de vida. Le dio un tiempo de prórroga, un extra, atendiendo a la voluntad humana. Dios le concedió un tiempo extra. Una petición que fue confirmada de una forma prodigiosa con la sombra del sol que volvió hacia atrás, haciendo que el tiempo no solo se parase, sino que retrocediese. De una forma sobrenatural, Dios manifestó que podía hacer cualquier cosa en el tiempo. Dios es el Señor de la historia. Dios es el Señor del tiempo, pues Él lo ha creado. Ahora, en este tiempo de prórroga de la vida de Ezequías, más allá de la voluntad de Dios para él, también supuso un gran problema para la historia de la nación de Judá. Porque nos vamos a encontrar a un hombre que en esta prórroga se envanece de lo que tenía, hace ostentación delante de los emisarios de los reyes en su tiempo, lo cual trajo consecuencias para su pueblo.
Pero lo más grave es que en este periodo de añadido de su vida nació Manasés, el que a las postres sería su sucesor. Y Manasés comenzó a reinar con 12 años. Fíjate que la prórroga de vida que tuvo Ezequías fueron de 15 años, o sea que en el tercer año de esta prórroga nació Manasés. Y Manasés fue un rey pésimo. El resumen de su vida nos lo da 2 Reyes 21:2. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los ojos de Israel. Su padre había depositado su esperanza en Jehová. Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Su conducta no se compara con los malos reyes del norte de Israel, sino que va mucho más allá para ser comparado con pueblos paganos. Se nos dice en 2 de Reyes 21, 5-6 y 2 de Crónicas 33, 6 que edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. En los atrios de la casa de Jehová edificó altares a todo tipo de ídolos. Pasó a su hijo por fuego. Se dio a observar los tiempos y fue agorero. Instituyó encantadores, adivinos, multiplicó el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Con sus prácticas indujo a todo el pueblo a la desobediencia. Además fue un rey cruel. Derramó mucha sangre inocente. Dice en 2 de Reyes 21, 16, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. La maldad de Manasés es incomparable. Como un pequeñito rayo de luz en este manual de vida en contra de Dios que fue Manasés, tenemos que reflejar que al final de sus días se arrepintió de sus abominaciones y regresó a Dios. Aunque era muy tarde para restaurar todas las atrocidades que había sembrado en la historia del pueblo, y las consecuencias de sus acciones se extenderían hasta el cautiverio. Una de las consecuencias que no pudo evitar fue la educación de su hijo Amón, que le sucedió en el trono, que había sido educado en esta lucha contra Dios, y así en el breve periodo de 2 años que reinó, hasta que fue asesinado, mantuvo todo tipo de rebeldía, y dice, 2 de Crónicas 33, que nunca se humilló delante de Jehová. Este fue el contexto en el cual nació Sofonías, un contexto de una sociedad en rebeldía contra Dios. Realmente, si vemos el contexto de Manasés y Amón, no sería muy diferente del de nuestra generación, que rechaza todo lo que menciona a Dios. Y así hasta la llegada de Josías al trono, no hubo un cambio. Con Josías empieza aún siendo muchacho. Nos dice la Escritura que comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre. Comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de toda la idolatría introducida por Manasés. 2 de Crónicas 34, versículo 3. Encontramos en Josías un adolescente acometiendo la tarea de restaurar la santidad a una nación que durante décadas había estado entregada a la rebeldía. Ahí, en ese palacio, estaba Sofonías, quien había sido escondido de Dios en medio del tiempo de oscuridad para ser un instrumento adecuado en este tiempo de reformas. Pero realmente Sofonías, aunque es un tiempo de reformas, tiene un mensaje contundente, un mensaje que tiene que ver con una sociedad que era rebelde, contaminada y opresora. Y en este momento tiene un mensaje motivado con Dios con un propósito. El propósito, es decir, Dios es la linterna que esta sociedad necesita. Sofonías capítulo 1, versículo 12. Porque Dios está escudriñando no solo la apariencia de los cambios, sino lo que está sucediendo en el interior del corazón humano. A veces las reformas promovidas pueden ser externas, pero Dios no quiere solo la reforma externa, sino quiere ver lo que ocurre en el corazón. Y ahí la linterna de Dios señala a lo que está en el corazón de cada uno de nosotros. Posiblemente las invasiones del entorno, el declive de Asiria, la reciente caída del reino del norte eran elementos que presagiaban y anticipaban el juicio de Judá si no se producía un arrepentimiento genuino. De hecho, a pesar del corazón arrepentido y convertido de Josías, el ardor de la ira
de Dios no cambió sobre la nación. Y ya con el reinado de Joacaz, hijo de Josías, en solo 3 meses de reinado se vio su maldad y comenzaron las penurias de Judá. Primero con Egipto, luego con Babilonia. Porque los pecados de Manasés permanecieron vivos en el corazón de la nación. Sí, la apariencia, la estructura social fue renovada por el corazón transformado de Josías, pero en el corazón de la nación se mantenía la semilla del pecado. Por eso Dios, por medio de Sofonías, está advirtiendo: no solo es limpiar la casa, sino buscar la profundidad del corazón. Dios no quiere que limpiemos nuestras apariencias para dar una imagen de piedad, una liturgia correcta, sino Dios busca corazones transformados. En ese periodo de lucha, realmente todo el pueblo de Israel, de Judá, estaba siendo confrontado. La presencia amenazante de los pueblos invasores que habían llevado cautivo a Israel sirve de imagen para todo un mensaje que el profeta va a desarrollar en torno a la imagen del día de Jehová, el día del Señor, el día del juicio. Y a veces nos queremos olvidar del juicio que está preparado para todos. Como decíamos hace un momento, es necesario que el juicio llegue. Y las imágenes de Sofonías son atroces para todo lo que el ser humano puede imaginar en cuanto al juicio. Pero lo que Sofonías quiere revelarnos es que la linterna de Dios apunta a lo que está más adentro. No vale con blanquear el sepulcro, no vale con limpiar la cara, es necesario transformar el corazón. Por eso Sofonías nos va a decir que el pecado es muy grave, porque el pecado es un atentado personal contra la santidad de Dios. Es la deshonra del servicio merecido al Creador. Y las secuelas del pecado son tremendamente difíciles de erradicar de la vida. Llevan cautivos los corazones al castigo. ¿Sabes? El juicio de Dios no es caprichoso. El juicio de Dios es la respuesta ante el lóbrego destino del ser humano que vive en su corazón una doble moral. Con facilidad podemos poner una cara muy buena hacia afuera. Pero ¿qué está ocurriendo en nuestro corazón? ¿Qué es lo que ocurre cuando creemos que nadie nos ve? Pues eso que ocurre cuando creemos que nadie nos ve, Dios sí lo puede ver y está en la base del juicio. Y por eso Sofonías nos va a presentar que el día de Jehová es un día cercano. No es tanto una referencia temporal como espacial. No es la referencia a un día inminente, sino a lo que está rondando la vida del que no se arrepiente. Cuando en nuestro corazón permitimos que el pecado more y tome las riendas de nuestra vida, el juicio de Dios está cerca. Un juicio que se experimenta en la intimidad de una vida carente de poder, de bendiciones, de la presencia de un Dios santo. Eso pasa cuando toleramos el pecado, el juicio está cerca. Es un juicio que, en el sentido de los sacrificios del Antiguo Testamento, es un juicio de sacrificio, también dice en el versículo 8 del capítulo 1 de Sofonías. Es el tiempo de arreglar cuentas por el pecado de los individuos. Dios no quiere tener cuentas pendientes con su pueblo y por tanto manifiesta que día a día llama para arreglar los asuntos que nos afectan. La advertencia de Dios es también una advertencia para saldar las deudas y para ponernos cada día a bien con Dios. El día de Jehová, lo dice en Sofonías 1:14, que es un día grande, un día de poder, de castigo, un día inigualable, donde no hay excusas, no hay tareas más urgentes ante ese día. Para el pueblo de Dios, la prioridad de sus vidas debiera de ser estar bien a Dios, buscando su gloria, porque ante Él nada podemos argumentar. No sirven las excusas que a veces damos para no cumplir con su llamado. Él es el grande, y su día, el día de juicio grande. Nos dice que será un día de amarga voz también, el versículo 14, donde las voces de la queja y el lamento anticiparán el desastre merecido. Nos dice en el capítulo 1, versículos 15, 18 y capítulo 2, versículo 3, que es el día de ira. Es el día en el cual el furor de Dios surge, la paciencia de Dios toca su fin. La paciencia de Dios
nos da tiempo de gracia porque quiere que todos los seres humanos se arrepientan, pero también la paciencia tiene un límite y después ya no hay más oportunidades de arrepentimiento. Dice el capítulo 1, versículo 15, que será un día de angustia, aprieto, alboroto, aislamiento. Toda una serie de imágenes que encierran la idea de aflicción, sobre todo en lo que tiene que ver con los aspectos espirituales y psicológicos. No hay solución ante ese día. Nos dice que es un día de tiniebla, oscuridad, nublado y entenebrecimiento, donde la capacidad y percepción humana tocan a su fin. Nos quedaremos sin recursos, sin capacidades. No hay lugar para excusas. Nos dice el versículo 16 que será un día de trompeta y algazara, donde las alarmas de convocación resuenan. El tiempo final. Es un día de juicio, capítulo 3, versículo 8 de Sofonías, donde el juez se pondrá en pie para dictar una sentencia justa. Pero también nos dice en positivo que será un día de perdón y restauración. Un tiempo de transformación, donde todo aquello que el ser humano no ha podido hacer va a ser eliminado, para no sentirse inferior, sino tener acceso a la victoria que es por medio de la fe. Y aquellos que se han arrepentido tendrán restauración. Un día de testimonio, capítulo 3, versículo 16, donde la respuesta a la esperanza depositada en Dios se hace real. Esa esperanza que para muchos ha sido invisible, que para muchos ha sido motivo de burla, al final se confirmará. En Dios hay victoria. Va a ser un día de liberación, capítulo 3, versículo 19, de apremio, en donde se trata con dureza todo lo que son las ataduras del ser humano para quebrarlas, de tal manera que el socorro del oprimido, la salvación del esclavo van a ser hechas reales por medio de la gracia de Dios. Va a ser un día de regreso, capítulo 3, versículo 20, en el cual el ser humano creyente va a ser trasladado de los pozos de la desesperación del pecado a los verdes prados de la gracia de Dios, de la frustración de la carne a la victoria del Espíritu. Y si percibimos la lista tal y cual la recogemos en el orden que va presentándonos esta profecía, podemos notar la notable diferencia de la perspectiva del capítulo 1, juicio, castigo, al capítulo 3, esperanza de restauración. La primera parte es pesimista, llena de temor. La segunda encierra la expectativa de bendición, renovación y esperanza. Y es que esta es la linterna de Dios que nos ofrece un mensaje positivo. Nos revela el juicio para darnos la oportunidad de arrepentimiento. Es posible la restauración de las secuelas del pecado por medio del arrepentimiento y la fe. Y Sofonías quiere llevarnos a ese punto de arrepentimiento. Por eso, permíteme 5 enseñanzas importantes que vamos a encontrar en esta profecía. En primer lugar, Sofonías nos va a describir que la santidad de Dios exige que el pecado sea castigado. El pecado es algo grave, porque no es un ejercicio de nuestra libertad o un daño a nuestra vida, como a veces decimos, sino que es un atentado contra la soberanía y la santidad de Dios. El pecado no es hacer lo que me place. El pecado tiene consecuencias porque es una rebeldía y obstinación contra el Dios creador, el único Señor de la historia. El pecado, en segundo lugar, nos va a decir Sofonías, no puede ser escondido de la mirada escrutadora de Dios. A veces pensamos que lo podemos ocultar, pero cuando Dios enciende su linterna, todo queda expuesto. La linterna de Dios recorre los profundos rincones de nuestra apariencia, de nuestro mundo interior. Dios ve aquello que el hombre no puede ver. En la raíz, en tercer lugar, podemos decir que Sofonías nos confronta que en la raíz de toda rebeldía contra Dios está la soberbia humana. El pueblo que se había ensoberbecido por ignorar los juicios de Dios, dice el capítulo 1, versículo 12, tiene que aprender a restaurar su conducta, volviendo a usar el nombre de Dios. Las naciones se habían ensoberbecido en el trato abusivo del pueblo de Dios, pero Dios, que vela por su pueblo, también las va a confrontar. La humanidad en su conjunto se había ensoberbecido en su orgullo y egoísmo, Sofonías capítulo 2, versículo 15, y va a tener que comparecer delante de Dios. La soberbia humana está en la raíz de toda la rebeldía contra Dios. Y en cuarto lugar, nos va a decir Sofonías que frente a los juicios de Dios no hay recurso que podamos enfrentar, no hay excusa que podamos aportar. Todos tendremos que comparecer
tal y como estamos. Sofonías capítulo 1, versículo 18. Y frente a estas realidades de castigo por el pecado, de juicio merecido por el pecado, de un juicio que no podemos evitar, ¿qué necesita el pueblo de Dios? ¿Qué necesitamos? Y Sofonías nos va a dar 5 consejos. En primer lugar, necesitamos meditar. Meditar. Sofonías capítulo 2, versículo 1, nos dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Necesitamos empezar por pararnos un momento a reflexionar en cuál es nuestra condición. No buscar las excusas del entorno. Sí que hay tinieblas, pero hay una luz que nos hace ver la realidad de lo que hay en nosotros. Meditar delante de la palabra de Dios y permitir que la palabra de Dios escudriñe lo profundo de nuestro corazón. Versículo 3 de Sofonías capítulo 2. Necesitamos buscar al Señor y obedecer su ley. Buscad a Jehová todos los humildes. Buscad a Jehová con ese deseo de que Él sea el que transforme nuestras vidas. Necesitamos, en tercer lugar, temer ante la presencia del Señor. Sofonías capítulo 2, versículo 5. En muchas ocasiones, este perder el temor de Dios, el temor del juicio de Dios, nos hace vivir pensando que no hay consecuencias. Necesitamos entender de una forma real que ante la presencia de Dios no nos podemos esconder, y su juicio justo se derrama sobre todo pecado. En cuarto lugar, necesitamos esperar en el Señor. Reconocer que en nuestras fuerzas nada podemos hacer y confiar en su gracia. Sofonías capítulo 3, versículo 8, nos dice: esperadme hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida de toda la tierra. Y necesitamos esperar, porque solamente en el juicio de Dios hay oportunidad para cada uno de nosotros. Es tiempo de gracia también. Pero reconocer, en último lugar, que el único refugio frente a este tiempo de ira es Dios. Y dice el versículo 14 de Sofonías capítulo 3: canta, oh hijo de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, porque Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás mal. Cuando realmente vuelves a Dios, en Él hay esperanza. Y ahí llegamos a ese texto central de Sofonías, ya hacia el final de su profecía, Sofonías 3:17. Cuando Jehová está en medio de ti, poderoso, y dice: Él salvará. Él se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Esa es la esperanza que tiene el pueblo de Dios. Esa es la esperanza que tiene el creyente, que en medio de nosotros está Jehová. Él es el poderoso, Él es el que salva. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Una realidad que no podemos evitar. Y después de esto, el juicio, donde tendremos que comparecer y confrontar con la realidad de todo lo que ha sido nuestra vida y de todo nuestro pecado. Y ante esa realidad, que todos somos pecadores y que tendremos que comparecer delante de Dios, ¿qué argumento tienes? ¿Qué argumento tengo? Yo soy pecador. Tú eres pecador. La Escritura dice que todos somos pecadores, todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No merecemos. ¿Y cómo nos comparen? Cuando la linterna de Dios se encienda sobre cada una de nuestras vidas, ¿qué excusa pondremos delante de Dios? ¿La influencia del entorno? ¿Las presiones? ¿La debilidad? Hoy Dios te dice que hay alguien poderoso para salvar. Es Jehová. Y cuando depositas tu fe en Él, cuando por medio de la obra del Señor Jesucristo entregas tu fe en Él, el Señor dice que todo el que a Él viene no le echa fuera. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. Y más nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, tiene perdón completo. Por eso en este día, cuando la linterna de Dios se enciende sobre cada una de nuestras vidas, mi pregunta es: ¿has reconocido tu pecado? ¿Has reconocido tu culpa? ¿Has pedido perdón?
has aceptado la gracia de Dios en Cristo. Entonces podrás ver cómo Dios callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos y poderoso traerá salvación a tu vida. Que Dios nos ayude en este tiempo para que realmente podamos descubrir que solamente en Él hay perdón. Siendo yo un gran pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene un igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. En la cruz donde murió el perfecto Hijo de Dios, la sentencia Él sufrió, la que yo merecía por mi maldad. Fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Tu gracia me ha traído aquí, de rodillas ante ti, maravillado al comprender que tu Hijo entregaste en mi lugar. Fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor.